En este vídeo te contaremos las 10 batallas ganadas por el Imperio Español, que la leyenda negra anglosajona oculta para blanquear su historia. Así que empecemos. ¿Dónde quedan indios? En la parte española. Donde han estado otros no queda ni uno, o muy pocos. Como hoy está demostrado que no hubo tal genocidio, hubo muchas muertes, pero fundamentalmente fueron por enfermedades, como es ya sabido. A los españoles nos interesaba matar a los indios porque fuimos muy pocos. En países como México hoy, en 2020, el 60% de la población es mestiza, el 30% indígena y solo un 10% blanco. Genocidio no hubo, hubo mestizaje. Sí hubo genocidio después de que España dejara América. Es un tema también que la gente desconoce. Los indios, normalmente, cuando se produce la guerra de la independencia, apoyan al rey español, porque se sentían realmente reconocidos. El indio era vasallo y súbdito del rey español igual que el resto. Señores, miremos rápidamente la esclavitud. En Francia, el 77% de sus colonias eran esclavos. En Gran Bretaña, el 84%. En Estados Unidos, de 1 millón en el sur, y solo hablo de 5 estados del sur, el 70% eran esclavos, 30% blancos. En Cuba era donde España tenía más esclavos por razones de azúcar y por razones de la aristocracia local. En México, el 0,02%. Comparen las cifras. Estas son las cifras de la esclavitud en América. Los españoles tenían infinitamente menos esclavos, y eso porque tenían que aceptar lo que se había pactado en el Tratado de Utrecht, que los ingleses les impusieron para aceptar a Felipe V, la legitimidad de Felipe V, impusieron que los españoles tenían que comprar 144.000 negros llevados por los ingleses y pagados por cada cabeza de negro que llegara a, entre otras cosas, principalmente a Cartagena de Indias. Porque te cuentas una versión donde yo estaba destinado a hacer lo máximo de lo máximo de lo máximo, y algo que pasó hace 500 años me lo arrebató por completo y no tengo forma de salir de esto. Puta, perdón, si te cuentas esa versión de tu vida, es terrible, es tremenda. Entonces, porque además es como si México fuera el resultado de una batalla del bien contra el mal, donde ganaron los malos. Y nosotros somos el resultado de que hayan ganado los malos. Y perdón, todo eso lo decimos en español. Inventarle la madre al español en español es atacarte a ti mismo. A ver, este tema de honrar a los padres o de honrar el pasado, es eso. España es por lo menos la mitad de lo que somos. Y digo la mitad para ser políticamente correcto, pero el 94% de la población de este país habla español. Por lo tanto, piensa en español, entiende el mundo en español, ama en español, y si crees en Dios en español. Y probablemente en el Dios de los españoles. Entonces, perdón, estamos rechazando más de la mitad de lo que somos. Es odiarte a ti mismo. Tenemos que contarnos una versión de orgullo de nosotros mismos y no una de otra. Australia. Hay mucha incertidumbre sobre quién descubre Australia. Los ingleses afirman taxativamente que es uno más de los descubrimientos de este marino James Cook, en 1770. Pero es que son ya algunos los marinos españoles que han avistado las tierras australianas y lo han dejado suficientemente explicado. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Pedro Fernández de Quirós, portugués de origen, por cierto, pero como Magallanes trabajando y navegando para el rey de España, Luis Báez de Torres, cosas que ocurren en el año 1606, por lo tanto, siglo y medio antes de que lo hubiera podido descubrir James Cook o el holandés Willem Jansson en 1618. Nueva Zelanda, vale decir lo mismo. La Antártida, descubrimiento que los anglosajones atribuyen a un tal William Smith en 1819. En 1603 está atestiguado que ya la había avistado y había hablado de ella Gabriel de Castilla, un marino español, 1603. ¿Cuál es el hecho más relevante del siglo XX, geoestratégicamente hablando? Hay un hecho que ha pasado completamente desapercibido y cambia el peso de la geopolítica, que es la desaparición del Imperio Británico. ¿Qué hacen los ingleses para que su propia población no entre en depresión? Porque claro, era un hecho tremendo. De repente el imperio había ganado la guerra, supuestamente. Bueno, no había ganado la guerra Inglaterra, había ganado Estados Unidos y Rusia. Y bueno, te pierdes el imperio. O sea, ¿cómo vendes a tu población que gana una guerra si pierdes un imperio? ¿Qué clase de victoria es esa? Entonces hay una serie de estudios encargados por el gobierno británico, o sea, sufragados por fondos públicos, pero hechos por universidades británicas, donde empiezan a recuperar la historia de la decadencia del imperio español, The Decline of Spain. No hablaban de Franco, no, hablaban del Imperio Español. ¿Y por qué esa obsesión en pleno siglo XX de hablar de nuevo de la decadencia española? Para tapar de nuevo la decadencia británica, que era la que realmente estaba ocurriendo. Durante muchísimo tiempo, y solo recientemente lo han corregido, se ha estado estudiando en Inglaterra que la primera vuelta al mundo es la que dio el pirata Drake.
con el pequeño inconveniente de que la vuelta al mundo que efectivamente dio Sir Francis Drake es 60 años posterior a la que había dado previamente a él Juan Sebastián Elcano. Pero no es el único caso de falseamiento de la historia. Las Islas Hawái, uno de los descubrimientos de los muchísimos que le atribuyen los ingleses a ese marino del que están tan orgullosos, que el pobrecito no pudo descubrir nada, llamado James Cook, en 1778. Hawái había sido descubierto en 1555, casi 2 siglos y medio antes, por un español, Ruy López de Villalobos, que es uno de los grandes navegantes del Pacífico, por cierto, y muy poco conocido, pues por supuesto, de los españoles en general y hasta de los... A ver, un dato fundamental, en 1821, cuando se consuma la independencia, ojo con esto, el 60% de la población de Nueva España, convirtiéndose en México, hablaba lenguas indígenas. El 60% de la población era indígena. Esto te habla, uno, que no hubo genocidio, y dos, que no hubo imposición del español como lengua, porque el 60% de la población habla una lengua indígena. 100 años después, en 1921, es el 8%. Perdón, ¿dónde cayó tremendamente la población indígena? En el siglo XIX, en el México independiente. Es el México independiente el que masacró a los indígenas y entonces mejor le vamos a echar la culpa al virreinato. Pero los datos de la lengua están ahí clarísimos. Entonces nos habla de que no hubo esta imposición en el virreinato y que en realidad son los países independientes de toda la América hispana los que imponen el español bajo este esquema nacionalista de todos tenemos que pensar igual y por lo tanto todos tenemos que hablar igual. Ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. 1504 es un año muy interesante porque es el año en que Hernán Cortés, un castellano, un extremeño castellano de 19 años, deja Castilla para instalarse en Haití. Finalmente llegará a lo que hoy es México. Moctezuma lleva 2 años en el poder. Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos. Es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México. Tenochtitlan no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlan al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlan? Bueno, porque Cortés venía al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. 150,000 indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está muy torcida desde el principio. Un siberiano, ¿no? Un hombre que vivió en la estepa siberiana toda su vida. Y el hombre toma un avión a España, pero por error cae en Punta del Este, las costas del Uruguay. Escucha que la gente habla español y cree que está en España y dice, no, estás en Uruguay. Y el hombre va caminando y llega al Río de la Plata y dice, y no se habla español también. Bueno, ¿habrá otra religión? No, son católicos en ambos lados. Llega caminando hasta la cordillera de los Andes y hay otro país que se llama Chile. ¿Ahí cambian de idioma y religión? No, tampoco. No cambian. No cambian todo el continente. Dice, ¿cómo? Ustedes no cambian de idioma, no cambian de religión, tienen el mismo origen y son 20 países separados. ¿Ustedes son oligofrénicos? ¿Tienen algún problema? Porque no va a poder entender que seamos 20 países. Es más, uno me decía, pero seamos un país muy grande. Rusia sería más grande todavía. Es más, Rusia tiene 11 usos horarios. Cuando en una parte de Rusia son las 11 de la mañana, en otra parte son las 12 de la noche. Y sin embargo, conforman un solo país. Entonces, que nosotros nos hayamos separado, digo que es un crimen contra la historia. De todo el oro y plata que se ha extraído en México, desde 1521 hasta el 2021, o sea, 500 años, en el periodo virreinal, cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta ahora. Es decir, nada. Y de ese 7%, lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. Cuando preguntan, ¿dónde está el oro que se roba? Pero es que en México la gente piensa que todo es gratis. Perdón. España construyó imperio, en el mejor de los sentidos de la palabra imperio. España se replica a sí misma. España construye más de 1000 ciudades en América. 1000 ciudades no se construyen gratis. Construye ciudades, acueductos, pueblos, puertos, palacios, colegios, universidades, templos. ¿Dónde está el oro que se robaron? En los retablos barrocos de todos los templos de Bueno, ya no está ahí. ¿Sabes quién se robó ese oro? Los revolucionarios.